Bienvenidos de nuevo al canal Mentiras y Venganza. La hermana de mi marido nos echó de la empresa familiar. Mi marido y yo aceptamos con una sonrisa. Un mes después, ocurrió algo inesperado que dejó a toda su familia petrificada. Mi suegra se derrumbó, llorando sin poder emitir sonido. Hay eventos en la vida que, cuando suceden, creemos que son una desgracia. Pero al mirar atrás comprendemos que el destino nos estaba sacando de un pozo tan profundo que, de habernos quedado, jamás habríamos podido levantar cabeza. El día que la hermana de mi marido nos echó de la empresa familiar, un silencio sepulcral se apoderó de la sala de juntas. Se plantó frente a mí, golpeó la mesa con fuerza, y con una voz gélida, sentenció: «Esta empresa es de mi familia. Si tan buenos sois, id a buscaros la vida fuera. Dejad de aferraros a esto como si fuerais los salvadores». Antes de que pudiera decir nada, mi marido, Mateo, me tomó de la mano. No se enfadó, no discutió. Solo miró a su hermana y dijo en voz baja: «De acuerdo. Si es lo que quieres, Isabel, nos vamos». En ese momento, seguramente toda su familia pensó que suplicaríamos. Creyeron que, sin su apoyo, sin nuestro trabajo, perderíamos nuestro estatus en lo que llamaban la empresa familiar. Pero no sabían que éramos nosotros quienes habíamos rescatado esa empresa del borde del abismo. Y mucho menos imaginaban que, un mes después, el mismo día en que nos despidieron con regocijo, se convertiría en el inicio de una pesadilla que los dejaría a todos paralizados. Antes de trabajar para la familia de mi marido, mi nombre era Alba, y era jefa de operaciones en una gran empresa de producción en el cinturón industrial de Valencia. Mi trabajo no tenía glamour, pero era estable, con una buena posición y un sueldo decente. Mi marido, Mateo, era jefe técnico, responsable de la maquinaria y el control de calidad. Aunque no éramos ricos, vivíamos tranquilos y cada mes conseguíamos ahorrar una pequeña cantidad. Mi suegro, Arturo Torres, era el dueño de Maderas Torres, una empresa especializada en la producción y distribución de materiales de interiorismo. El nombre sonaba imponente, pero en realidad, la compañía llevaba años en declive. Los libros de contabilidad eran un caos. El almacén rebosaba de stock sin vender, los clientes de toda la vida se marchaban uno a uno, y los empleados trabajaban por inercia, sin un proceso definido. El dinero que entraba desaparecía sin rastro, y cada gasto parecía justificado, pero a final de mes, las cuentas nunca cuadraban. Una noche, Arturo nos invitó a cenar a solas. Había pocos platos en la mesa, pero el ambiente era más tenso que de costumbre. A mitad de la cena dejó los cubiertos, miró a Mateo y luego a mí, y con voz grave dijo: «Me estoy haciendo viejo. Esta empresa es el trabajo de toda mi vida y, algún día, será vuestra. Venid a echarme una mano. No dejéis que todo mi sudor y mis lágrimas se vayan por el desagüe». Yo guardé silencio. Mateo agachó la cabeza durante un largo rato. Sabía que quería a su padre. ¿Qué hombre puede ver a su padre envejecer día a día, ver el negocio familiar al borde del colapso y quedarse de brazos cruzados? Esa noche, en casa, no pudimos dormir. Mateo me cogió la mano, su voz cargada de culpa. «Sé que es un sacrificio para ti, pero si no le ayudamos, me temo que mi padre no podrá soportarlo». Lo miré, suspiré y le dije: «Somos un matrimonio. Iré contigo a donde haga falta. Pero si vamos, tenemos que hacerlo bien, nada de medias tintas». Así que dejamos nuestros trabajos estables y nos incorporamos a Maderas Torres. El primer día que entré en el departamento de contabilidad y vi las pilas de facturas y albaranes sobre la mesa, casi me desmayo. Había pedidos entregados sin cobrar, gastos realizados sin factura clara, proveedores que habían subido los precios 3 veces en un trimestre sin que nadie preguntara por qué. El almacén era aún peor. Las materias primas estaban mezcladas, los productos defectuosos no se separaban, y el stock obsoleto llevaba meses ocupando el mismo rincón. Yo me hice cargo de las finanzas, las operaciones y la gestión de pedidos. Mateo bajó al taller para revisar la maquinaria, los procesos de producción y la calidad final. Los primeros 6 meses prácticamente vivimos en la empresa. A veces, a las 11 de la noche, yo seguía cuadrando albaranes mientras Mateo, cubierto de grasa, revisaba en el taller un lote devuelto por un cliente. Nuestra cena solía ser un bocadillo frío comido a toda prisa sobre el escritorio, pero el esfuerzo dio sus frutos. Logré eliminar gastos absurdos, descubrí a varios proveedores que inflaban los precios, y establecí un nuevo sistema de informes para que mi suegro pudiera ver el flujo de caja real. Mateo modernizó la cadena de producción, redujo los defectos en los productos, y se encargó personalmente de disculparse y retener a los grandes clientes que estaban a punto de marcharse. Al principio los empleados nos miraban con recelo, pero poco a poco se ganaron nuestro respeto al ver que trabajábamos de verdad, que no estábamos allí solo para ocupar un sillón.
Hacia el séptimo mes, la empresa empezó a generar beneficios claros. Los pedidos volvieron, recuperamos parte de las deudas y el taller funcionaba a un ritmo constante. En una reunión, Arturo, eufórico, dijo delante de todos los empleados: sin Alba y Mateo, Maderas Torres no seguiría en pie. Al oírlo, sentí un gran alivio. Por fin nuestro esfuerzo era reconocido. Pero no me di cuenta de que, en un rincón de la sala, mi cuñada, Isabel, me observaba con una mirada muy extraña. No sonreía ni aplaudía. Se quedó sentada, con los brazos cruzados y los labios apretados, como si el elogio de su padre hacia nosotros le hubiera arrebatado algo que le pertenecía. Y fue a partir de esa mirada cuando la verdadera tormenta comenzó. Las palabras de mi suegro deberían haber sido motivo de alegría para toda la familia. Sin embargo, pocos días después, empecé a sentir una frialdad que se colaba sigilosamente en cada cena, en cada reunión, en cada mirada de mi cuñada. Isabel era la hija mayor de Arturo y Carmen. Desde pequeña, había estado acostumbrada a ser el centro de atención, a presentarse en todas partes como la hija del dueño de Maderas Torres, aunque, en realidad, nunca había dirigido la empresa ni un solo día. A Isabel no le faltaba dinero ni estatus. Se había casado con un hombre adinerado, vivía en un ático espacioso, vestía ropa de marca y los fines de semana los pasaba en spas o tomando el aperitivo con sus amigas. Pero lo que más le gustaba era visitar la empresa de vez en cuando, entrando con el aire de una verdadera jefa. Solía llevar vestidos de seda, gafas de sol y un bolso caro. Nada más entrar, le preguntaba a la recepcionista: ¿dónde está mi padre? Y preparadme un café con poca azúcar. Los empleados, por respeto a Arturo, la llamaban señorita Isabel, y algunos, más aduladores, incluso jefa. A ella le encantaba oírlo y sonreía de oreja a oreja. Se sentaba en el despacho de dirección, cruzaba las piernas, sostenía su taza de café y opinaba sobre todo. Una vez, mirando el plan de producción de Mateo, soltó con total naturalidad: ¿por qué no duplicáis la producción de golpe? Con estas cantidades, nunca nos haremos ricos. Mateo se limitó a guardar silencio. Sabía que explicarle conceptos técnicos a alguien que no los entendía era más agotador que reparar una máquina averiada. Al principio, yo mantenía las formas con ella. Respondía a sus preguntas y, si sus sugerencias eran erróneas, intentaba corregirla con delicadeza para no dejarla en evidencia. Pero cada día se sentía más molesta al ver que los empleados acudían más a mí que a ella. El encargado del almacén me preguntaba cómo gestionar el stock obsoleto. La contable me consultaba sobre el procedimiento para aprobar pagos y el departamento comercial me pedía la nueva política de precios. Cada vez que esto ocurría, la mirada de Isabel se ensombrecía. Un día, mientras hablaba con el jefe de almacén sobre la clasificación de materias primas, ella se paró en la puerta y soltó con una sonrisa sarcástica: últimamente, para hacer cualquier cosa en esta empresa hay que preguntarle a Alba, ¿no? Ya no sé quién es realmente de la familia. Oí perfectamente sus palabras, pero me limité a sonreír y responder: como soy la responsable de esta área, me preguntan a mí para que sea más práctico, Isabel. Ella arqueó una ceja. Sí, tan práctico que se convierte en costumbre, y la costumbre hace que una se crea que esto es suyo. Empecé a sentir que algo no iba bien con esos comentarios, pero me decía a mí misma que solo era una rabieta pasajera. Al fin y al cabo, la empresa estaba mejorando y toda la familia debería estar contenta. Pero fui demasiado ingenua. Isabel no solo sentía celos en el trabajo, se los llevaba a casa y los susurraba, gota a gota, al oído de mi suegra. Carmen siempre había preferido a su hija antes que a su nuera. Eso lo supe desde que me casé. Pero yo creía que si me comportaba correctamente, con el tiempo acabaría por aceptarme. Qué equivocada estaba. Unas pocas palabras de Isabel bastaron para que su actitud hacia mí cambiara por completo. Una vez, bajé a la cocina a por agua y la oí decirle a su madre: mamá, sigue siendo demasiado confiada. ¿Qué clase de nuera controla todo el dinero, los clientes y el almacén? Como un día nos dé la espalda, nos quedaremos sin nada, y no es broma. Mi suegra guardó silencio un momento, y luego preguntó en voz baja: pero Alba trabaja bien, ¿no? Isabel soltó una risa despectiva. ¿Y qué si trabaja bien? Cuanto más competente es alguien de fuera, más peligroso. Esta empresa es nuestra. No para que una nuera tenga la sartén por el mango. Yo estaba al otro lado de la puerta, con el vaso en la mano, y sentí un escalofrío. Esas dos palabras, alguien de fuera, pronunciadas por mi cuñada, no sonaron con fuerza, pero se me clavaron profundamente. A partir de ese día, mi suegra empezó a hacerme preguntas muy extrañas. Antes no le interesaban los ingresos y gastos de la empresa, pero ahora, en cada comida, sacaba el tema del dinero.
El punto álgido llegó el día que presenté el informe de beneficios trimestrales a toda la familia. Por primera vez en años, la empresa tenía ganancias claras. Pensé que mi suegra se alegraría, pero se limitó a mirarme y preguntar: «Con tanto dinero entrando, ¿por qué no me das una parte para que la guarde yo?». Me quedé helada, pero intenté explicarle: «Mamá, ese dinero todavía no es un excedente. Tenemos que usarlo para comprar materia prima, pagar los salarios y las deudas con el banco y los proveedores. Si lo sacamos sin control, el flujo de caja se romperá». Hablé despacio, usando las palabras más sencillas que pude. Pero Isabel, sentada a su lado, dejó los cubiertos sobre la mesa y soltó una risa fría. «¿Lo ves, mamá? Ahora, hasta para preguntar por el dinero de nuestra propia empresa, tenemos dificultades». Mateo intervino de inmediato. «Isabel, habla con propiedad. Todos los ingresos y gastos llevan la firma de papá y están registrados en el sistema. Alba no se ha quedado ni un céntimo». Apenas terminó de hablar, mi suegra se giró hacia él y le recriminó: «Tú cállate. Desde que te casaste siempre la defiendes. Esta empresa pertenece a la familia Torres, no a la familia de tu mujer». Esa frase dejó la mesa en silencio. Bajé la vista a mi plato de comida fría y sentí un nudo en la garganta. No me dolía que desconfiaran de mí por el dinero, sino que, después de tantas noches en vela, después de haber asumido las tareas más difíciles, a sus ojos seguía siendo alguien de fuera que podía traicionarlos en cualquier momento. Desde ese día, el ambiente en casa y en la empresa se volvió insoportable. Si cometía un error, me lo echaban en cara, pero si hacía las cosas bien, también me cuestionaban. Si retrasaba la aprobación de un pago que no me parecía justificado, decían que ponía trabas a la familia. Si reservaba dinero para pagar los salarios, me acusaban de no ser considerada. Cuanto mejor le iba a la empresa gracias a mi trabajo, más me veía Isabel como una amenaza. Una tarde, al pasar por el despacho de dirección, la oí decirle a mi suegra: «Si quieres recuperar la empresa, tienes que poner a gente de confianza. Si dejas que ese par lo controle todo, un día llorarás y será demasiado tarde». Me detuve en seco en el pasillo. En ese momento, supe que mis sospechas eran ciertas. Isabel no solo quería recuperar su influencia en la empresa, estaba buscando la manera de expulsarnos de nuestros puestos, paso a paso, usando a nuestra propia familia en nuestra contra. Un mes después de aquella conversación que escuché en el pasillo, Isabel trajo a un desconocido a la empresa. Era un lunes por la mañana. Acababa de cerrar las cuentas con el departamento de contabilidad cuando la recepcionista me llamó: «Señora Alba, la señorita Isabel ha traído a un invitado para ver al señor Arturo. Dice que es un asunto muy importante». No le di mayor importancia. La empresa estaba ampliando su red de clientes y no era raro que alguien viniera a proponer negocios a mi suegro. Pero cuando pasé por la sala de juntas principal y vi al hombre sentado junto a Isabel, sentí una extraña inquietud. Tendría algo más de 40 años. Vestía una camisa blanca impecable, un traje azul marino, el pelo engominado y un reloj brillante en la muñeca. En cuanto Arturo entró, se levantó de un salto y le estrechó la mano con gran ceremonia. «Don Arturo, un placer. Llevo mucho tiempo oyendo hablar de usted, y por fin tengo la oportunidad de conocerle. Se nota que es un hombre hecho a sí mismo. Su porte lo dice todo». A mi suegro, que le encantaba ser respetado, se le relajó el rostro al instante. Isabel, sentada a su lado, esbozó una sonrisa de satisfacción. Nos presentó al hombre, cuyo nombre era Adrián, un antiguo conocido de un círculo de empresarios. Según ella, había sido director de operaciones en una gran corporación. Isabel no paraba de elogiarlo, insistiendo: «Papá, a alguien como Adrián es muy difícil encontrarlo». Tuve que insistirle mucho para que viniera a ver la situación de nuestra empresa. Adrián, con falsa modestia, intervino: «Isabel exagera. Yo solo tengo algo de experiencia práctica. Una empresa familiar como Maderas Torres tiene un gran potencial. Solo hay que saber dónde tocar para que despegue». Mi suegra, Carmen, al oír la palabra despegar, se iluminó. Inmediatamente, mandó traer el mejor té y le acercó una bandeja de fruta, tratándolo con una familiaridad sorprendente. A Mateo y a mí nos llamaron a la sala poco después. Apenas nos sentamos, Adrián comenzó un monólogo sobre estrategia, mercado, transformación de modelos de negocio y optimización de la cadena de suministro. Hablaba con una fluidez pasmosa, y todo sonaba muy profesional. Pero cuanto más lo escuchaba, más vacío me parecía todo. Hablaba de salir de una mentalidad defensiva, de ampliar los márgenes de beneficio reposicionando el producto, de reducir la fricción interna para acelerar la salida al mercado. Pero cuando le pregunté concretamente en qué área recortaría costes, cómo ajustaría el inventario o qué indicadores usaría como referencia,
Se limitó a sonreír y a esquivar la pregunta. Eso requiere un análisis más profundo, señora Alba. Mateo, a mi lado, empezó a fruncir el ceño. Le preguntó a Adrián sobre los estándares de los adhesivos, el margen de error permitido en el corte de los paneles y cómo controlar la humedad de la materia prima. Adrián levantó su taza de té, bebió un sorbo y respondió con ligereza: Yo me encargo de la gestión global. No entro en detalles técnicos. Un buen líder no necesita apretar cada tornillo, sino saber quién debe apretarlos. Su respuesta parecía lógica, pero para alguien como Mateo, que había pasado noches en vela en el taller, sonó a no tengo ni idea. Miré a mi marido y supe que pensaba lo mismo que yo. Aquel hombre tenía una buena fachada y mucha labia, pero su competencia real estaba por ver. Sin embargo, Isabel parecía haber encontrado un tesoro. Asentía constantemente y, de vez en cuando, me lanzaba una mirada triunfante, como diciendo: por fin tenemos a alguien lo bastante bueno para reemplazarte. Adrián sabía cómo ganarse a mi suegra. Al terminar la reunión, se acercó a ella y le dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo lo oyera: Señora Carmen, se lo digo con toda sinceridad. En una empresa familiar, es muy peligroso que la propia familia pierda el control. La gente de fuera, por muy buena que sea, solo debería ayudar. Quienes deben llevar el timón son los de la misma sangre. Mi suegra asintió, y su mirada hacia mí cambió por completo. Esa misma tarde, Isabel propuso a su padre contratar a Adrián como asesor estratégico. El cargo sonaba muy bien, pero las atribuciones que pedía no eran pequeñas. Quería acceso a los contratos de los clientes, las listas de precios internas, la lista de proveedores, los datos del inventario e incluso el plan de producción del próximo trimestre. Al oír eso, dejé el bolígrafo y dije sin rodeos: no estoy de acuerdo. Esos datos son el núcleo de la empresa. Una persona nueva, sin una responsabilidad contractual clara, no puede tener acceso a todo. Isabel se giró hacia mí, su voz afilada como un cuchillo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que entre alguien competente y se descubra tu mala gestión? La miré fijamente, intentando mantener la calma. No es miedo, es una cuestión de confidencialidad. Ni siquiera los empleados con años de antigüedad tienen acceso a toda esa información si no es relevante para su trabajo. Adrián, sentado a su lado, sonrió levemente, con la expresión de alguien ofendido que intenta contenerse. Si a la señora Alba le incomoda, no insistiré. He venido por aprecio a Isabel y a don Arturo. Trabajo no me falta. Esa frase hizo que mi suegra perdiera los estribos. Se giró hacia mí y me recriminó: no seas tan difícil. Este hombre viene a ayudar de buena fe y tú ya le estás poniendo barreras. Si quieres acapararlo todo, nunca prosperaremos. Mateo intentó intervenir, pero le puse una mano en el brazo. Sabía que si hablaba, su madre volvería a acusarlo de defenderme. Mi suegro, Arturo, permaneció en silencio durante un largo rato. Lo miré, esperando que conservara la sensatez suficiente para entender la importancia de proteger los datos de la empresa. Pero ante la presión de su mujer y su hija, finalmente suspiró y dijo: bueno, que Adrián lo intente por un tiempo. Le daremos acceso por partes. Alba y Mateo, ayudadle en lo que necesite. Al oírlo, Isabel esbozó una sonrisa victoriosa. Adrián se levantó e hizo una profunda reverencia. Gracias, don Arturo. Le prometo que no le decepcionaré. Yo me quedé sentada, con el corazón encogido. Técnicamente, mi suegro había limitado su acceso, no se lo había dado todo. Pero, en el fondo, sabía que la puerta ya estaba abierta. Un hombre de dudosa capacidad, respaldado por Isabel, defendido por mi suegra y aprobado por mi suegro, había entrado oficialmente en Maderas Torres. Y yo comprendí perfectamente que hay tormentas que no empiezan con truenos y relámpagos, sino con una sonrisa educada y unas palabras amables. Desde que Adrián se incorporó oficialmente a Maderas Torres, el ambiente en la empresa cambió drásticamente. Contrariamente a lo que había prometido, apenas pisaba el taller, no revisaba el almacén ni preguntaba a los operarios por los problemas de la cadena de producción. Lo que más hacía era sentarse en su despacho acristalado, abrir su portátil y llamar a los jefes de departamento para pedirles informes. Al principio, todos pensaron que esa era la forma de trabajar de un asesor estratégico, pero me di cuenta de que lo que Adrián quería no eran informes generales, pedía detalles muy específicos. Los contratos de los clientes más importantes, las tablas de descuentos confidenciales, la lista de proveedores históricos, los precios de compra de la materia prima e incluso los proyectos para los que nos estábamos preparando para licitar. Un día, al pasar por el departamento comercial, le oí decir a un empleado joven: envíame el archivo a mi correo personal, por favor. El del trabajo va muy lento y así puedo seguir revisándolo en casa. Me detuve en seco. Entré en la oficina, miré al empleado y dije con firmeza:
Toda la documentación interna se envía exclusivamente a través de los correos de la empresa. Los archivos importantes deben tener permisos de acceso restringidos y un tiempo límite de consulta. El empleado se sobresaltó y asintió. Adrián levantó la vista, manteniendo su sonrisa, pero sus ojos se habían vuelto fríos. Cerró lentamente el portátil y dijo: «Señora Alba, es usted demasiado estricta. Con tanto control y bloqueo, es normal que la empresa no crezca». Le respondí con calma. La seguridad no frena el crecimiento. La pérdida de datos es lo que mata a una empresa. Adrián me miró durante unos segundos y luego soltó una carcajada, como si hubiera dicho una tontería. Se dirigió al empleado con un tono entre burlón y serio. «Hazle caso a la señora Alba, está acostumbrada a controlarlo todo. Aquí, para coger un bolígrafo, seguro que hay que rellenar una solicitud». El resto de la oficina esbozó una sonrisa forzada. No dije nada más. Con gente como Adrián, discutir en público solo servía para quedar como la antipática. Opté por vigilarlo en silencio. Contacté discretamente con el informático de la empresa y le pedí que activara un registro de acceso más detallado para las carpetas que contenían contratos y presupuestos. También le advertí a la jefa de contabilidad que cualquier archivo relacionado con costes, descuentos o flujo de caja debía pasar por mí antes de ser compartido. Sin embargo, apenas 2 semanas después, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Un cliente importante, al que habíamos conseguido retener con mucho esfuerzo, llamó de repente para cancelar un pedido grande. Era un encargo de mobiliario para una nueva cadena de tiendas, un contrato de un valor considerable. Lo llamé personalmente para saber el motivo. Al otro lado, el gerente de compras me dijo, con cierta incomodidad: «Lo siento, Alba. Hemos recibido un presupuesto mejor. La diferencia no es mucha, pero con el volumen que manejamos, es significativa». Le pregunté de inmediato: «¿Qué diferencia porcentual?». Dudó un momento y respondió: «Alrededor de un 3%. Al oír eso, sentí un escalofrío. El 3% no era una cifra al azar, era exactamente el margen final que yo había calculado en nuestras hojas de coste internas, el precio más bajo al que podíamos vender sin incurrir en pérdidas. Si un competidor ofrecía un precio justo por debajo de esa cifra, significaba que había visto las entrañas de Maderas Torres. Antes de que pudiera investigar más a fondo, el almacén informó de la falta de un lote de materia prima de alta gama. En el sistema constaba como recibido, con el albarán de entrada firmado y sin ninguna salida inusual registrada. Pero al hacer el recuento físico, faltaba casi una cuarta parte del material. Llamé a Mateo para que bajara al taller. Revisó los precintos del almacén, cotejó los registros y fue directo a la sala de cámaras de seguridad. 1 hora después, Mateo me llamó al pasillo. Tenía el rostro tenso. En voz baja me dijo: «Faltan fragmentos de las grabaciones, justo en las horas en que llegó el camión con ese material». Le pregunté: «¿Se han perdido por un fallo del sistema o han sido borrados?». Mateo me miró. Su voz se volvió más grave. «No puedo asegurarlo, pero una coincidencia así es demasiado extraña». Llamé al informático. Al principio titubeó, pero finalmente admitió que Adrián le había pedido permisos de administrador temporales para probar un nuevo software de gestión. Mi corazón se aceleró. «¿Quién se lo autorizó?», le pregunté. El chico agachó la cabeza. «La señorita Isabel me dijo que el señor Arturo lo había aprobado. Pensé que tenía permiso y se los di por unas horas». Le conté todo a mi suegro Arturo. Le expuse cada punto con claridad. El cliente que cancelaba por un precio que coincidía con nuestro margen, la materia prima desaparecida, las grabaciones borradas y el acceso de Adrián al sistema. No saqué conclusiones precipitadas, solo sugerí suspender temporalmente los permisos de Adrián para investigar. Pero antes de que pudiera terminar, Isabel golpeó la mesa. Me miró con furia. «Ya basta, Alba. Lleva aquí unas pocas semanas y cada problema que surge se lo quieres cargar a él. ¿Tanto miedo tienes de que sea mejor que tú?». La miré, conteniendo mi rabia. No se trata de quién es mejor. Se trata de que los datos y los activos de la empresa están en una situación anómala. Isabel soltó una risa despectiva. ¿Anómala o es que tú misma has creado el problema y ahora buscas a quién culpar? Adrián, sentado a su lado, suspiró de repente, con una expresión tan dolida que cualquiera que no supiera la historia sentiría lástima por él. Se levantó y le dijo a mi suegro: «Don Arturo, vine aquí por el aprecio que le tengo a su familia. Si la señora Alba me ve como una amenaza, prefiero marcharme. No quiero ser la causa de la discordia en su casa». Dicho esto, hizo una profunda reverencia, como si estuviera soportando una gran injusticia. Mi suegra Carmen estalló. Se giró hacia mí, su voz áspera. «No creas que por haber hecho un par de cosas bien puedes echar a quien te dé la gana.
Esta empresa no la vas a controlar tú sola. Miré a mi suegro, esperando una palabra justa de su parte, pero él se limitó a frotarse la frente y decir con cansancio, dejadlo ya. Si no hay nada claro, no montemos un escándalo. Alba, tú también deberías ser un poco más flexible. Guardé silencio. No porque me faltaron argumentos, sino porque comprendí que estaba en una habitación donde la verdad no podía competir con el favoritismo. Adrián bajó la cabeza, pero vi como una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Fue solo un instante, pero fue suficiente. En ese momento estuve segura de que aquel hombre no había venido a Maderas Torres simplemente para ser un asesor. Ya había empezado a mover sus fichas. En los días siguientes, aumenté mi vigilancia, pero también sentí que caminaba sobre hielo fino. En la empresa, Isabel comenzó a oponerse a mí abiertamente. Los pagos que antes debían pasar por contabilidad, luego por mí y finalmente por mi suegro, ahora ella ordenaba a los empleados que los tramitaran directamente según las indicaciones de Adrián. Una vez, exigí detener un pedido de materia prima cuyo precio era anormalmente alto. Isabel, delante de toda la oficina, me espetó. No por tener las llaves de la caja fuerte te conviertes en la dueña. Si lo bloqueas todo, la empresa morirá por tu culpa antes que por la competencia. No le respondí. Simplemente fotografié el pedido, guardé el código, anoté la fecha y quién lo había solicitado. Quizás por mis años como gerente, mi primer instinto en situaciones anómalas no es discutir, sino guardar pruebas. No sabía cuándo las necesitaría, pero mi intuición me decía que la verdadera tormenta estaba a punto de llegar. Y así fue. Una mañana al entrar en la empresa noté un ambiente extraño. Los empleados me miraban y agachaban la cabeza rápidamente. La recepcionista me susurró, «Señora Alba, el señor Arturo quiere que usted y el señor Mateo suban a su despacho de inmediato. La señorita Isabel también está allí». Miré a Mateo, que acababa de subir del taller con la ropa aún manchada de polvo de madera. Sin decir una palabra, subimos juntos. El despacho de mi suegro estaba lleno. Arturo estaba sentado detrás de su escritorio, con el rostro sombrío. Mi suegra, Carmen, a su lado, tenía los ojos enrojecidos como si acabara de llorar. Isabel estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y una expresión gélida. Adrián estaba sentado en una silla, con un grueso dossier perfectamente ordenado frente a él. Con solo ver la escena, comprendí que no era una reunión para aclarar dudas, sino para dictar sentencia. Isabel fue la primera en hablar. Cogió el dossier y lo lanzó sobre la mesa. Los papeles se desparramaron. Su voz era cortante. «Alba, explícame esto. Son una serie de gastos irregulares realizados mientras tú gestionabas las finanzas. Suman casi 80.000 euros. No me digas que no sabes nada». Me acerqué y cogí los papeles. Tras unos segundos sentí que la sangre se me helaba. Había órdenes de pago de materias primas que yo nunca había aprobado, facturas por servicios de consultoría ficticios e incluso transferencias a una empresa de transporte desconocida. Lo más aterrador era que mi nombre figuraba en todos los documentos como la persona que los había confirmado. Mi firma estaba escaneada de forma muy convincente, y el sello de aprobación interna era el correcto. A primera vista, cualquiera creería que eran documentos reales. Dejé los papeles sobre la mesa y dije lentamente, «Estos documentos han sido manipulados. Yo nunca he firmado estos pagos». Isabel soltó una carcajada. «Claro, eso es lo que tienes que decir. ¿O acaso ibas a admitirlo?» Miré a Adrián. Él suspiró, con una expresión de falsa resignación. Sinceramente no quería que esto llegara a este punto, pero si no se actúa rápido, la reputación de la empresa quedará por los suelos. Don Arturo, el fraude financiero es algo muy peligroso si se deja pasar. Mateo cogió otro fajo de papeles. Su rostro también cambió. Eran órdenes de compra de maquinaria y repuestos, supuestamente confirmadas con su firma. Pero yo sabía perfectamente que, en las fechas que indicaban esos papeles, Mateo no había estado en la oficina. Un día estaba en el taller arreglando una avería, y otro estaba conmigo visitando a un cliente. Golpeó los papeles contra la mesa, su voz contenida por la ira. «Esta firma es escaneada. ¿Quién ha hecho esto?» Isabel se revolvió al instante. «¿Estás insinuando que yo os he tendido una trampa?» Mateo la miró fijamente a los ojos, que se le habían enrojecido. «Solo pregunto si tienes pruebas reales o si te basta con culparnos a nosotros». La tensión en la habitación era tan densa que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. De repente, mi suegra rompió a llorar. Me señaló sollozando. Ya lo decía yo. Una nuera controlando el dinero de la familia. Tarde o temprano iba a pasar algo. Y nadie me escuchó. Sus palabras fueron como una bofetada. La miré, a la mujer que había comido los platos que yo cocinaba, que había tomado las medicinas que yo le compraba,
que se había alegrado contando los beneficios de la empresa y que, aún así, me creía una ladrona. Quise decir tantas cosas, pero se me hizo un nudo en la garganta. Comprendí que, en esa habitación, ellos ya habían decidido en qué querían creer. Me giré hacia Arturo, la única persona en la que aún albergaba una pequeña esperanza de sensatez. Le dije, «Papá, solo tienes que revisar los datos originales, el historial de modificaciones del sistema y las cámaras de la oficina para saber quién creó estos documentos. Propongo contratar a una auditoría externa independiente». Arturo agachó la cabeza, entrelazando las manos. Guardó silencio durante tanto tiempo que mi esperanza se fue apagando. Finalmente, con voz ronca, dijo, «De momento, dejad el trabajo. Que Isabel y Adrián se encarguen de reorganizar la empresa». Mateo se quedó petrificado. «Papá, ¿eso significa que crees que hemos robado dinero?» Arturo evitó su mirada. «No estoy sacando conclusiones, pero ahora mismo la empresa necesita estabilidad». Isabel aprovechó la oportunidad, su voz llena de triunfo. «¿Lo habéis oído? Si sois listos, os marcharéis por vuestra cuenta. No me obliguéis a llevar esto a los tribunales». La miré. Su expresión de regocijo hizo que, de repente, una extraña calma me invadiera. Ya no temblaba, no sentía el nudo en la garganta. No tenía ganas de dar más explicaciones. Cogí la mano de mi marido. Estaba helada. Cuando la apreté suavemente, él me miró y entendió. Dije, en voz baja pero clara, «De acuerdo, si es lo que la familia quiere, nos vamos». Mi suegra levantó la cabeza de golpe, quizás sorprendida por mi rápida aceptación. Isabel sonrió con desdén. «Cuando os vayáis, no volváis llorando para que os readmitan». Mateo miró a su hermana durante un largo rato y luego pronunció una frase que silenció la sala. «No te preocupes. El día que volvamos, te aseguro que no será para pedir trabajo». Dicho esto, me ayudó a levantarme. Salimos de aquel despacho, pasando junto a los escritorios que nos eran tan familiares, junto al taller que había sido testigo de tantas noches en vela. Oí a Isabel gritar a nuestras espaldas. «Y dejadlo todo bien entregado. No quiero encontrar más sorpresas». No me giré, porque antes de entrar en esa habitación, había hecho algo. Todos los datos originales, los registros del sistema, las grabaciones de las cámaras que quedaban y los documentos sospechosos de las últimas semanas los había copiado discretamente en un disco duro externo. No me llevaba nada de Maderas Torres, excepto la verdad. Y al cruzar la puerta de la empresa, extrañamente, no me sentí derrotada. Me sentí ligera. Ligera como alguien que por fin abandona una casa en llamas antes de que el fuego consuma a los que se han quedado dentro, aplaudiendo porque creen que han ganado. Al salir de la empresa, pensé que al menos podría volver a casa y recoger nuestras cosas en paz. Pero me equivocaba. Apenas cruzamos el umbral de la casa familiar, mi suegra, Carmen, ya nos esperaba en el salón, con el rostro frío como el hielo. En el sofá, Isabel estaba sentada con las piernas cruzadas, sosteniendo una taza de té, con la actitud relajada de quien acaba de ganar una partida de ajedrez. Al vernos bajar con las maletas, mi suegra no nos preguntó nada, simplemente soltó con un tono mordaz: «Si os vais, que sea para siempre. En esta casa no alimentamos a gente desagradecida». Me detuve un segundo. Esa frase en otro momento me habría hecho llorar de dolor, pero en ese instante solo sentí un profundo vacío. Mateo, a mi lado, se tensó. Miró a su madre y dijo en voz baja: «Mamá, acuérdate bien de lo que has dicho hoy». Carmen soltó una risa amarga. «Claro que me acordaré. Lo que temo es que vosotros dos no tengáis cara para volver». Isabel dejó la taza sobre la mesa e intervino. «Hermanito, un hombre debería saber elegir bando. Lástima que te hayas equivocado de persona». Mateo no respondió. Simplemente cogió la maleta más pesada de mi mano, me tomó de la otra y salimos. La verja de hierro se cerró a nuestra espalda con un sonido metálico y seco. Fue como cerrar la puerta a años de paciencia por su parte, y también a la última esperanza que me quedaba en lo que llamaba familia política. Esa noche, alquilamos un pequeño apartamento al final de un callejón tranquilo. No llegaba a los 40 metros cuadrados y las paredes aún olían a pintura fresca, pero, extrañamente, respiraba mejor que en aquella enorme casa. Los 2 primeros días apenas hablamos. Mateo buscaba en silencio un pequeño local para montar un taller, mientras yo revisaba nuestros ahorros. No teníamos mucho, pero era suficiente para empezar desde cero. Le dije: «Tenemos experiencia, conocimientos y clientes que confiaron en nosotros. Perder la empresa de tu familia no significa perder nuestro futuro». Mateo me miró durante un largo rato y asintió. Sus ojos aún reflejaban dolor, pero ya no había desesperación. Dijo: «Sí, empezaremos de nuevo. Y esta vez, lo haremos para nosotros». Pero antes de que pudiéramos empezar, el primer desastre golpeó a Maderas Torres. A la tercera mañana de habernos ido,
Mi teléfono no paraba de vibrar. Primero fue un mensaje de un antiguo empleado, luego varias llamadas perdidas de clientes y, finalmente, una avalancha de enlaces. Abrí uno de ellos y sentí que el corazón se me encogía. Un cliente de toda la vida de Maderas Torres había publicado un video denunciando que la empresa le había entregado un lote de material de pésima calidad que había causado graves daños en una de sus obras. En el video, se veían paneles decorativos deformados, con los bordes agrietados y el adhesivo despegado. Pero lo más aterrador era la última escena. Un trozo del falso techo se desprendía y caía en medio de una sala de exposiciones, provocando que los clientes huyeran despavoridos. El autor del video, furioso, decía a cámara: "Hemos confiado en Maderas Torres durante años, y nos entregan esta basura. Si hoy hubiera habido alguien debajo, ¿quién se habría hecho responsable?". En cuestión de horas, el video se hizo viral. En los comentarios, la gente pedía boicotear a Maderas Torres. Algunos incluso mencionaban obras antiguas, preguntándose si también se habrían utilizado materiales de baja calidad. Miré la pantalla con las manos heladas. Aquel cliente era uno de los que yo había luchado por mantener, una persona exigente pero justa. Si había llegado a ese extremo, el problema era muy grave. Esa tarde, un antiguo empleado que aún nos apreciaba me envió una grabación de la reunión interna de la empresa. En ella se oía claramente la voz de Adrián. "Este lote es consecuencia del antiguo sistema de control de calidad. Los restos de la gestión descuidada de Alba están saliendo a la luz ahora. Yo llevo poco tiempo aquí. Solo intento limpiar la basura que otros dejaron". Inmediatamente después, se oía a Isabel. "Ya lo dije desde el principio. No se puede dejar que gente de fuera controle la empresa. Menos mal que nos dimos cuenta a tiempo". Al oírlo me eché a reír, pero sentí un frío glacial en mi interior. No habían pasado ni 3 días desde que nos echaron y ya nos estaban culpando de todo. Pero no se detuvo ahí. Isabel publicó un estado en sus redes sociales lleno de insinuaciones. "Hay gente que parece decente, pero destruye las cosas desde la raíz, y cuando las consecuencias salen a la luz, ya han huido". No mencionaba nombres, pero cualquiera que conociera Maderas Torres sabía que se refería a mí. Empezaron a llegar más mensajes. Algunos preguntaban, otros se burlaban. Incluso un antiguo empleado me recriminó: "¿Por qué te fuiste dejando este desastre para que lo solucionemos nosotros?". Dejé el teléfono sobre la mesa, con el pecho oprimido. Mateo acababa de llegar. Vio mi expresión y supo que algo pasaba. Cogió el teléfono, vio el video, analizó cada imagen del material defectuoso y, de repente, frunció el ceño. Rebobinó la escena donde se veía un primer plano del borde del panel, la amplió y dijo en voz baja: "Alba, esta no es la materia prima que yo aprobé". Me giré hacia él. Mateo abrió su portátil y buscó en la copia de seguridad de los datos de producción que yo había guardado. Comparó los códigos de lote, las fechas de entrada, las especificaciones del adhesivo y señaló una línea. Su voz se volvió ronca. "Para este lote se debería haber usado la materia prima de alta gama de nuestro proveedor habitual. Pero lo que se ve en el video es un material barato, con mucha menos resistencia a la humedad". Recordó que, hacía medio mes, Adrián había propuesto cambiar a un nuevo proveedor para ahorrar costes. Miré los datos en la pantalla y sentí un escalofrío. Si solo quisieran hacerse con el control, no habrían comprometido la calidad de una forma tan estúpida. Pero si su objetivo era destruir la reputación de Maderas Torres, hacer que los clientes se fueran y sembrar el caos, entonces todo empezaba a encajar de una manera aterradora. Dije lentamente: "No solo quiere nuestro puesto, está destruyendo la empresa desde dentro". Esa noche, en nuestro pequeño apartamento, la única luz era el resplandor azulado de la pantalla del portátil. Mateo estaba sentado a mi lado, con los ojos enrojecidos de rabia y dolor. Apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Después de un largo rato dijo: "Alba, creo que Adrián no es un tipo cualquiera. Tenía un plan desde el principio". Abrí la carpeta con los datos que había guardado, revisando cada archivo, cada registro de acceso, cada fragmento de cámara que quedaba. Respondí en voz baja: "Lo sé. Y creo que esto no ha hecho más que empezar". Afuera la ciudad seguía iluminada como si nada, pero para mí, en ese momento, la verdadera batalla había comenzado. Ya no se trataba del favoritismo de mi suegra, de los celos de mi cuñada o de que nos hubieran echado. Detrás de Adrián tenía que haber alguien más. Y si no descubríamos la verdad, los nombres de Alba y Mateo quedarían enterrados para siempre bajo el lodo que nuestra propia familia nos había arrojado. Después de esa noche revisando los datos y descubriendo el cambio de materiales, apenas dormí. Solo una pregunta daba vueltas en mi cabeza: ¿quién era realmente Adrián? Una persona normal no podría, en tan poco tiempo, conocer tan bien el funcionamiento de la empresa, y mucho menos atreverse a manipular datos internos y la producción de esa manera. Cuanto más lo pensaba,
Más me parecía un plan premeditado que un simple fraude. A la mañana siguiente, empecé a llamar a mis antiguos contactos del sector. Tras años trabajando en operaciones, conocía a mucha gente en producción, distribución y logística. Algunos habían colaborado con Maderas Torres, otros habían trabajado conmigo en mi anterior empresa. Al principio, nadie recordaba a un tal Adrián, el nombre era demasiado común. Pero en la sexta llamada, mi interlocutor guardó silencio unos segundos, y luego me preguntó: «Espera, ¿te refieres a un tal Adrián que mide sobre el 1,75 m, con mucha labia y que siempre presume de haber sido director?» Me incorporé de un salto. Mi antiguo colega, David, suspiró al otro lado. «Si es ese, ten mucho cuidado. En este mundillo es famoso, pero no por su talento, sino por jugar sucio». Mi corazón se aceleró. David me contó que Adrián nunca había sido director, como alardeaba. Había sido jefe de ventas en Diseños del Norte, una empresa competidora directa de Maderas Torres en el segmento de interiorismo de alta gama. Hacía más de un año, lo despidieron bajo sospecha de colaborar con proveedores para inflar precios y de filtrar datos de clientes. Le pregunté de inmediato: «Si lo despidieron, ¿qué relación tiene ahora con Diseños del Norte?» David soltó una risa amarga. «Oficialmente, ninguna. Pero en el sector todos saben que sigue en contacto con ellos. Se rumorea que es muy amigo del nuevo director general». Apreté el teléfono. Todas las piezas del puzzle empezaron a encajar. El cliente que perdimos por un presupuesto que igualaba nuestro margen, los nuevos diseños que eran sospechosamente parecidos a los nuestros, las cámaras de seguridad borradas justo en el momento de una entrega clave. Nada era casualidad. Alguien estaba filtrando información desde dentro de Maderas Torres, poco a poco. Esa noche, Mateo y yo volvimos a revisar la copia de seguridad de los datos. Él, con sus conocimientos técnicos, avanzó rápidamente. Cerca de la medianoche me llamó de repente. «Alba, mira esto». En la pantalla se veían dos diseños de armarios empotrados de Maderas Torres junto a un nuevo anuncio de Diseños del Norte en sus redes sociales. Un profano no lo notaría, pero para alguien del sector era evidente. Era prácticamente el mismo diseño. Incluso los detalles de los cantos y las proporciones eran idénticos. Sentí la garganta seca. Mateo apretó los dientes. «Este diseño lo estuvimos perfeccionando durante 3 semanas. Nunca se lo mostramos a nadie de fuera». Inmediatamente, abrí la carpeta con el registro de correos internos. Después de casi una hora filtrando datos, encontré una cuenta desconocida que había recibido archivos de presupuestos y diseños. El correo era anónimo, pero las fechas de envío coincidían con los momentos en que Adrián había pedido prestados los datos para estudiar el mercado. Ya no tenía ninguna duda. Adrián no solo estaba saboteando la empresa, la estaba desangrando día a día para alimentar a la competencia. Miré a Mateo y le dije: «Tenemos que decírselo a tu padre». A pesar de todo, él construyó esta empresa. Mateo guardó silencio unos segundos y asintió. Aunque lo habían despedido, no podía evitar sentir la necesidad de salvar el legado de su padre. Llamé a Arturo. Al principio no contestó. A la tercera llamada, descolgó, su voz cargada de fastidio. «¿Qué quieres ahora?». Intenté mantener la calma. «Papá, necesito verte a solas». «Es algo muy importante sobre Adrián». Apenas oyó su nombre, estalló. «¿Todavía sigues intentando inventarte historias?». Al fondo, oí la voz de Isabel. «¿Lo ves, papá? La echan y sigue resentida, intentando hacer daño». Respiré hondo. «Papá, escúchame solo una vez. Revisa el almacén, las cuentas de pago y los contratos de este último mes. Alguien está vaciando la empresa». Al otro lado hubo un silencio, y luego Arturo soltó una risa amarga. «Quien casi hunde esta empresa eres tú, no él». Y colgó. Me quedé sentada, en silencio. A veces sabes que la verdad está ahí, delante de tus ojos, pero te sientes impotente porque los demás han decidido creer en lo que quieren creer. Mateo se acercó y me puso una mano en el hombro. «Déjalo. Ya se lo hemos dicho. Si no nos escuchan, no podemos hacer más». Pero sus ojos reflejaban el dolor de que la persona que acababa de colgar no solo era su antiguo jefe, sino el hombre al que había llamado Padá durante más de 30 años. Esa noche, cuando nos disponíamos a dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. «Señora Alba, soy Javi, del almacén. Necesito verla. Es muy importante». Me sorprendió. Javi era un empleado veterano, un hombre tranquilo y de pocas palabras. Le di la dirección de una cafetería cercana que abría hasta tarde y fui con Mateo a su encuentro. Cuando Javi entró, casi no lo reconozco. Llevaba una gorra calada y no paraba de mirar hacia atrás.
como si temiera que lo siguieran. Apenas se sentó, sacó un pequeño USB de su chaqueta y lo deslizó rápidamente hacia mí. Le temblaba tanto la mano que el vaso de agua de la mesa tintineó. En voz muy baja, dijo: «Ahora que usted no está, me atrevo a hablar. Adrián nos obliga a manipular las cifras del inventario». Conecté el USB al portátil. Contenía imágenes de las cámaras del almacén, cortadas y manipuladas, tablas de entradas y salidas con las fechas alteradas, y varias órdenes de pago a una empresa de transportes de la que nunca había oído hablar. La empresa no tenía una dirección clara, solo una cuenta bancaria que recibía pagos pequeños pero constantes. Revisé los archivos, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Adrián no estaba dando un gran golpe, sino que extraía pequeñas cantidades, lo suficientemente discretas para no llamar la atención, pero que sumadas representaban una fortuna. En ese momento, Javi palideció, miró fijamente por la ventana y susurró: «Señora Alba, alguien me ha seguido». Mateo y yo nos giramos a la vez. Al otro lado de la calle, un coche negro estaba aparcado en silencio. No sabíamos cuánto tiempo llevaba allí. De repente, sus faros se encendieron, apuntando directamente a la cafetería, deslumbrándonos. El ambiente se congeló. Javi tragó saliva, su voz temblorosa. Ese coche ya estaba detrás de mí cuando salí de la empresa. Miré el coche negro, mi corazón latiendo con fuerza, y por primera vez sentí que ya no estábamos ante una simple disputa familiar. Nos habían arrastrado a un juego mucho más peligroso. A la mañana siguiente, apenas abrí los ojos, el teléfono empezó a vibrar sin parar, como si el mundo se estuviera acabando. El primer mensaje era de un conocido del sector de materiales. «Alba, ¿has visto el correo? ¿Qué ha pasado?». Aún no entendía nada cuando llegó otro mensaje, esta vez con una captura de pantalla del asunto de un correo electrónico. Ex gerente de Maderas Torres roba datos de clientes antes de su despido. Con solo leer eso, sentí que el pecho se me helaba. Ese correo se había enviado de forma masiva a socios, proveedores, grupos comerciales del sector e incluso a algunos antiguos clientes de Maderas Torres. El contenido estaba redactado con una habilidad perversa, sin insultos directos, pero cada frase estaba diseñada para crucificarme. Decía que había aprovechado mi tiempo en la empresa para copiar la base de datos de clientes, las listas de precios, los diseños y que se los había pasado en secreto a un competidor. Insinuaba que el hecho de que mi marido y yo estuviéramos preparando la apertura de nuestro propio taller justo después de irnos era la prueba de que lo teníamos todo planeado. Más abajo, adjuntaban capturas de pantalla de mi cuenta de usuario accediendo al sistema de la empresa de madrugada, en una fecha en la que yo ya no trabajaba allí. Cualquier persona ajena que lo viera pensaría sin duda que yo había vuelto a hurtadillas para robar información, pero yo sabía que ese día, después de irme, había estado con Mateo buscando apartamento. No había tocado el sistema para nada. Alguien había usado mi cuenta o había falsificado los registros. Menos de media hora después, Isabel compartió ese correo en el grupo de accionistas y antiguos directivos. Un empleado me envió la captura. Debajo del archivo escribió 4 palabras. «Menos mal que la echamos». 4 palabras que bastaron para que todos los que antes callaban se sumaran al linchamiento. Unos decían que ya se notaba mi ambición, otros que habíamos hecho bien en irnos. Alguien incluso comentó: «Si esa se queda nos deja sin nada». Dejé el teléfono, intentando respirar hondo. En ese momento, llamó mi suegra. Apenas descolgué, oí la voz de Carmen gritando desde un lugar ruidoso, probablemente el mercado. «Alba, ¿quieres vernos a todos en la ruina para quedarte a gusto? ¿Qué te hemos hecho para que nos ataques así?». Cerré los ojos, manteniendo la calma. «Mamá, yo no he hecho eso». Ella soltó una carcajada estridente. «¿Todavía lo niegas? ¿Con las pruebas delante?». Ciega fui al dejar que una nuera como tú entrara en mi casa. Y colgó. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Ya no porque esperara que me creyera, sino porque cuando alguien te odia, las pruebas, sean reales o falsas, ya no importan. Solo necesitan una excusa para hundirte. Al mediodía, las consecuencias se hicieron evidentes. Un socio que nos apreciaba mucho nos escribió para decir que, de momento, no podía seguir negociando con nosotros hasta que todo se aclarara. Otro directamente no contestó nuestras llamadas. Un cliente que iba a reunirse con nosotros para un encargo canceló de repente. Todas las puertas que se nos habían empezado a abrir se cerraron de golpe. Mateo leyó los mensajes, su rostro enrojecido por la ira. Se levantó de un salto y cogió las llaves del coche. «Voy a la empresa a hablar con Adrián. ¿Se cree que puede acusarnos de lo que le dé la gana?». Lo detuve.
No puedes. Si vas ahora le darás justo lo que quiere. Él se giró, con fuego en la mirada. ¿Y vamos a quedarnos aquí de brazos cruzados mientras nos difama? Negué con la cabeza. No, pero él quiere que perdamos el control. Si vas allí y montas una escena, tendrá la excusa perfecta para decir que te has delatado. Justo entonces, llamaron a la puerta. No eran golpes suaves, sino firmes, rítmicos y contundentes. Mateo y yo nos miramos. Fue a abrir. En el umbral, había 2 agentes de la Policía de Delitos Económicos y un representante del ayuntamiento. Se presentaron educadamente y nos informaron de que debían hablar con nosotros para verificar una denuncia por presunta apropiación indebida de propiedad intelectual y datos comerciales de la empresa Maderas Torres. Sentí que el corazón se me caía a los pies. Adrián había actuado más rápido de lo que pensaba. No solo había difundido el correo para manchar mi nombre, sino que había presentado una denuncia formal para ponernos a la defensiva. En el acta, constaba que Maderas Torres afirmaba que yo había copiado datos antes de irme para usarlos en mi nuevo negocio. Mateo golpeó la mesa, su voz temblando de rabia. Miserable. El ladrón es él. Tienen que investigar a Adrián, no a mi mujer. Apreté su mano bajo la mesa, pidiéndole calma. Expliqué con claridad que había guardado una copia de los datos para protegerme de posibles manipulaciones de documentos, que no la había usado con fines comerciales, y que estaba dispuesta a entregarla para su cotejo. Los agentes tomaron nota, sin ser hostiles, pero sin poder sacar conclusiones. Antes de irse, nos recordaron que debíamos cooperar y no difundir ningún material relacionado con el caso. La puerta se cerró, y el apartamento quedó en un silencio absoluto. Mateo se sentó, con la cabeza entre las manos. Yo no dije nada. Ser acusado injustamente es horrible, pero que te arrastren a un asunto legal es otra cosa. Si dábamos un paso en falso, Adrián nos convertiría de víctimas en culpables. Después de un rato, volví a abrir el USB que me dio Javi. Revisé cada fragmento de las grabaciones del almacén. Había una secuencia muy corta, de apenas 10 segundos, con la imagen algo borrosa. En ella, se veía a Adrián a las 2 de la madrugada, de pie frente al ordenador del almacén, manipulando las cifras del inventario. Iba a llamar a Mateo cuando algo me detuvo. Detrás de Adrián había otra persona. Llevaba una gorra, una mascarilla y una chaqueta oscura. Apenas se le veía la cara. Amplié la imagen. Al principio solo era una silueta, pero cuando esa persona se inclinó para dejar un dossier sobre la mesa, una pulsera de esmeraldas de diseño brilló bajo la luz del almacén. Mi corazón se detuvo. Conocía perfectamente esa pulsera. Isabel la llevaba casi a diario. Incluso se había jactado de que era un diseño exclusivo, hecho para ella. Me quedé petrificada frente a la pantalla. Mateo se acercó. ¿Qué pasa? Señalé la muñeca de la persona en el vídeo. Mi voz salió ronca. No es que Isabel haya sido engañada por Adrián, Mateo. Mi marido miró la imagen con atención. Su rostro se fue quedando sin color. Continué. Cada palabra un esfuerzo. Ella lo sabe todo, y está colaborando con él para desmantelar la empresa. Desde el momento en que vi la pulsera de esmeraldas de Isabel en aquella grabación, supe que la historia era mucho más compleja. No es que Adrián se estuviera aprovechando de la confianza de mi familia política. Isabel no era una víctima, era consciente, proactiva y mucho más ambiciosa de lo que jamás imaginé. Aquella mujer no solo quería echarnos de Maderas Torres para hacerse con el poder, sino que estaba dispuesta a aliarse con un extraño para vaciar la empresa de su propio padre. Pero en ese momento no podía actuar. La grabación era demasiado corta y la imagen borrosa. Si la presentaba, Isabel simplemente negaría que fuera ella. Diría que la pulsera era una coincidencia, y todo quedaría en nada. Adrián, por su parte, era un adversario formidable. Nos llevaba varios pasos de ventaja. Había preparado el correo difamatorio y la denuncia, convirtiéndonos en los principales sospechosos. Para derrotarlo, necesitábamos una prueba irrefutable. Un mes después de nuestra partida, Maderas Torres comenzó a desmoronarse a una velocidad alarmante. Los pedidos caían en picado. Los clientes de toda la vida cancelaban sus contratos, y las devoluciones de material se multiplicaban. Un lote llegaba con el color equivocado, otro con una calidad pésima, otro sin los accesorios correspondientes. Eran errores que, bajo la supervisión de Mateo, habrían sido impensables. Las noticias nos llegaban a través de llamadas esporádicas de antiguos empleados. Unos se quejaban de retrasos en el sueldo, otros de que el taller tenía que parar por falta de materia prima. El departamento comercial estaba sumido en el caos, con clientes llamando constantemente para quejarse. Escuchaba todo aquello con el corazón encogido. A pesar de todo, había invertido mucho esfuerzo en ese lugar, y verlo destruirse me dolía. En medio de la crisis, Adrián se presentaba como el salvador.
Convenció a Arturo de que pidiera un préstamo urgente para salvar el flujo de caja, argumentando que, sin una inyección de capital, perderían los pocos pedidos que les quedaban. Incluso lo instó a hipotecar el taller y los terrenos del almacén. Al enterarme, me quedé helada. Esos eran los últimos activos de valor de la familia, los cimientos que aún sostenían a la empresa. Mateo, al saberlo, guardó un largo silencio. Sabía que estaba destrozado por dentro. Estaba enfadado con sus padres y su hermana, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras se ponían la soga al cuello. Llamó a Arturo una vez más. Su voz era ronca. Papá, no firmes esa hipoteca ahora. Al menos, haz una auditoría antes. Pero al otro lado, antes de que Arturo pudiera responder, se oyó la voz de Isabel. ¿Otra vez tú, Mateo? Si te han echado, preocúpate de tus asuntos. Esta empresa no necesita tus consejos. Mateo apretó los dientes. Estás llevando a papá a la ruina. Isabel soltó una risa fría. Si no arriesgamos, la empresa se hunde. Es mejor que quedarse escuchando vuestros lamentos. Y colgó. Miré a mi marido. Tenía los ojos enrojecidos, pero no dijo nada. El dolor de ser rechazado por tu propia familia a veces no hace ruido. Simplemente te deja sin fuerzas. Mi suegra, por su parte, defendía a Adrián a capa y espada. Según contaban en la empresa, Carmen lo consideraba el único que estaba dando la cara por ellos. Decía a los empleados: gracias a Adrián, hay gente dispuesta a ayudarnos. No como otros, que en cuanto tienen el estómago lleno, muerden la mano que les dio de comer. Era una clara alusión a mí. Al oírlo, solo pude sonreír con amargura. Hay gente que incluso cuando la están estafando, cree que la están salvando. Para cuando se dan cuenta, ya no les queda nada. Mientras toda la familia depositaba su fe en Adrián, él desviaba, uno a uno, a los clientes más importantes hacia Diseños del Norte. Su método era astuto. No los atraía de forma agresiva, sino que dejaba que los propios clientes abandonaran Maderas Torres, decepcionados por la mala calidad. Inmediatamente después, Diseños del Norte aparecía, ofreciendo precios más bajos, plazos de entrega más rápidos y diseños sospechosamente similares. Parecía una competencia normal, pero era una operación perfectamente orquestada. Además, inflaba los precios de la materia prima. Descartó a los proveedores de confianza y los reemplazó por otros nuevos, con precios más altos sobre el papel, pero con una calidad muy inferior. La diferencia se repartía a través de empresas intermediarias, en pequeñas cantidades, pero de forma constante. Siguiendo la información que me había dado Javi, cuanto más investigaba, más claro veía que Adrián no actuaba de forma impulsiva. Tenía un sistema, cómplices, una vía de escape y un plan para desaparecer. Una noche, casi a final de mes, Javi me llamó, aterrorizado. Su voz temblaba. Señora Alba, acabo de ver algo que no debería haber visto. Le pregunté de inmediato, ¿dónde estás? Me dijo que seguía en la empresa, escondido en la escalera de servicio. Había vuelto a por unos registros que se había olvidado y vio la luz del despacho de Isabel encendida. La curiosidad lo llevó a acercarse y vio a Adrián e Isabel abrazados. Me quedé en silencio. Javi continuó, su voz apenas un susurro. No era un abrazo de compañero, señora. Hablaban con mucha intimidad. Oí a la señorita Isabel decir, «Cuando acabemos con esto, me llevarás de viaje, ¿verdad?» Y él le respondió, «En cuanto firmemos el último contrato, tendremos dinero para ir a donde queramos». Miré a Mateo. Su rostro se había endurecido. Isabel estaba casada. Su marido trabajaba en el extranjero por una larga temporada. Todos en la familia la consideraban una mujer fuerte y responsable. Nadie imaginaba hasta qué punto se había hundido. Comprendí por qué defendía a Adrián con tanta vehemencia. No era solo ambición. Era la ceguera de una mujer seducida por la avaricia y manipulada emocionalmente. Adrián no la había forzado. Solo le había dado lo que ella anhelaba: reconocimiento, atención y la promesa de un futuro diferente. Eso fue suficiente para que ella misma le abriera las puertas de su casa para destruirla. Pero el shock no terminó ahí. Antes de colgar, Javi me envió una foto borrosa, tomada a toda prisa. A pesar de la mala calidad, se veía claramente un contrato sobre la mesa con el logo de Diseños del Norte. Amplié la imagen, mi corazón latiendo con fuerza. El contrato estipulaba la transferencia de la cartera de clientes, las fórmulas de los materiales, las listas de precios internas y varios diseños exclusivos de Maderas Torres, bajo el pretexto de una colaboración comercial. El valor de la operación ascendía a casi 6 millones de euros. Le pasé el teléfono a Mateo. Leyó cada línea, su rostro pasando de la palidez a la ira. Dije en voz baja: «Si firman eso, tus padres lo perderán todo».
Mateo apretó los puños con tanta fuerza que se le marcaron las venas. Después de un momento me miró, su voz era grave pero decidida. Esta vez no vamos a llamar para advertirles. Haremos que toda mi familia vea con sus propios ojos quiénes son esos dos. Lo miré a los ojos. Por primera vez en un mes, no solo vi dolor, sino una determinación inquebrantable. Ya habíamos aguantado suficiente. Si su familia no quería escuchar la verdad, se la pondríamos delante de una forma que nadie pudiera ignorar. Tras ver la foto del contrato que Javi nos envió, Mateo y yo supimos que no podíamos esperar más. Si volvíamos a llamar para advertir a Arturo, pensaría que seguíamos resentidos. Si le enviábamos pruebas sueltas, Carmen defendería a Isabel, y ella, con unas cuantas lágrimas, volvería a darle la vuelta a la tortilla. Esta vez, no hablaríamos. Haríamos que lo vieran con sus propios ojos. Llamé a Luis, un viejo amigo abogado, especialista en disputas empresariales. Después de escuchar toda la historia, guardó un largo silencio y me dijo: Alba, esto ya no es un asunto familiar. Hay indicios de apropiación indebida, robo de datos comerciales, falsificación de documentos y colusión con la competencia, pero para emprender acciones legales, necesitáis una prueba directa, no sospechas ni suposiciones. Tenéis que pillarlos en el acto. Miré a Mateo, y él asintió. El plan se trazó en menos de un día. Javi era la pieza clave. Como seguía dentro y nadie sospechaba de él, podía informarnos de los movimientos de Adrián. Esa misma tarde, nos avisó de que Adrián había ordenado que la sala de juntas principal quedara libre a partir de las 9 de la noche, prohibiendo al personal de seguridad subir a la segunda planta sin su permiso. También le había dicho al informático que no apagara el sistema, ya que necesitaba tener una reunión telemática con un socio. Supe al instante que esa noche era el momento. Le pedí a Luis que preparara un informe de denuncia con el USB, la copia de seguridad de los datos, los registros de acceso, las imágenes de las cámaras y los documentos de transferencias sospechosas. Luis nos dijo que nos acompañaría y que contactaría previamente con las autoridades para que, en caso de una transacción ilegal, todo quedara registrado de forma oficial. No quería más dramas familiares. Gente como Adrián solo teme a las pruebas, e Isabel solo teme a quedarse sin escapatoria. A las 21:40, le envié un único mensaje a Arturo. Si todavía quieres salvar la empresa, ven a la oficina a las 10 de la noche. No le digas nada a Isabel ni a Adrián. Si no vienes, mañana podría ser demasiado tarde. Esperé mirando la pantalla. 5 minutos después respondió. ¿Qué pretendes ahora? Le contesté. No necesito que me creas, solo necesito que vengas y escuches. No le escribí a Carmen, pero sabía que Arturo no iría solo. A las 10:05, su coche se detuvo a poca distancia de la empresa. Carmen bajó detrás de él, con el rostro a medio camino entre el enfado y la inquietud. En cuanto nos vieron al otro lado de la calle, a la sombra de un árbol, ella hizo un gesto para reprendernos, pero Mateo se llevó un dedo a los labios. Le susurró: Mamá, si quieres saber si estoy calumniando a Isabel, sígueme y no digas nada. Entramos por una puerta lateral que Javi había dejado abierta. El pasillo de la primera planta estaba a oscuras, solo iluminado por la luz que subía de la escalera. Oía la respiración agitada de Carmen a mi espalda. Probablemente, seguía pensando que era una invención nuestra, que Isabel podía ser impulsiva, pero nunca una traidora. Pero al acercarnos a la sala de juntas de la segunda planta, todos nos detuvimos. Se oían voces desde dentro, con una claridad absoluta. Era la voz de Isabel, alegre y despreocupada. Firma ya, Adrián. En cuanto acabemos con esto, nos vamos unos días a Singapur. Estoy harta de esta casa. Vi cómo Arturo se quedaba paralizado. Carmen se tapó la boca con la mano, con los ojos desorbitados. Luego, se oyó la voz de Adrián, relajada y despectiva. ¿Qué prisa hay? Tu familia es increíblemente ingenua. Todavía creen que estoy aquí para salvarles el pellejo. Tú solo tienes que asegurarte de que el viejo no revise los papeles. Arturo se apoyó en la pared, su rostro pálido como la cera. Carmen balbuceó en un susurro: no puede ser. Pero Adrián continuó soltando una carcajada. Y luego dijo la frase que congeló el pasillo. Gracias a la farsa que montaste para culpar a tu hermanito y su mujer, he podido comerme la empresa con esta facilidad. Esa Alba es muy lista. Con ella aquí, no habría podido hacer nada. Oí cómo la respiración de Mateo cambiaba. Se quedó quieto unos segundos y de repente, se lanzó hacia la puerta y la abrió de una patada. La puerta se estrelló contra la pared con un estruendo. Adrián estaba sentado frente al portátil, con un bolígrafo en la mano, a punto de firmar. Isabel estaba a su lado, con una sonrisa que se le congeló en el rostro. Sobre la mesa, el contrato de transferencia de datos, varios anexos, un disco duro externo,
y la pantalla del portátil abierta en la cartera de clientes de Maderas Torres. Ambos se quedaron petrificados. Isabel fue la primera en reaccionar, su rostro sin una gota de sangre. Papá. Mamá, ¿qué hacéis aquí? Nadie respondió. Arturo miraba a la hija en la que había confiado, sus labios temblando sin poder articular palabra. Carmen parecía una estatua, aferrada al marco de la puerta, con la vista clavada en el contrato. Yo entré la última y dejé el USB sobre la mesa, justo delante de Adrián. Mi voz era tranquila. ¿Por qué os paráis? Seguid con la función. Adrián se levantó de un salto, sus ojos moviéndose rápidamente de la ventana a la puerta. Intentó mantener la compostura. ¿Qué significa esto? Estáis interrumpiendo una reunión de negocios legal. Luis, el abogado, entró detrás de nosotros y dejó su dossier sobre la mesa. Su voz era firme. Si es legal o no, se lo explicará en un momento a las autoridades. El rostro de Adrián cambió. Se giró para huir por una puerta secundaria, pero al abrirla, se detuvo en seco. Al otro lado, ya lo estaban esperando. Mateo dio un paso adelante, su voz helada. ¿Por qué no corres? Adrián apretó los dientes. Isabel, de repente, se arrodilló y se abrazó a las piernas de Carmen, gritando entre sollozos. «Mamá, sálvame. Solo quería proteger la empresa. No fue mi intención». Carmen miró a su hija, luego al contrato, al disco duro, a la pantalla del ordenador donde se veía la cuenta bancaria que iba a recibir el dinero. Su cuerpo se aflojó. La mujer que me había llamado desagradecida, que nos había echado de su casa, se tambaleó como si no tuviera huesos, se desplomó en el suelo, golpeándose el pecho, con la boca abierta, pero el llanto se le ahogaba en la garganta. Después de un momento logró gritar, con la voz rota. «¡Dios mío! He destruido a mi propio hijo». Su lamento resonó en la sala silenciosa, bajo la luz blanca y cegadora, frente a los rostros descompuestos de toda mi familia política, y yo, de pie, no sentía ni alegría ni compasión, solo veía cómo la verdad por fin salía a la luz después de tantos días enterrada bajo la calumnia y la codicia. En cuanto Luis ordenó presentar el portátil y el disco duro, Adrián perdió toda su compostura. Lo invitaron a sentarse mientras esperaban a las autoridades, pero sus ojos no dejaban de moverse, como un animal acorralado. Isabel, en cambio, adoptó una nueva estrategia. Hacía unos minutos se arrastraba a los pies de su madre, pero al ver que no había escapatoria, cambió de papel. Señaló a Adrián, su voz quebrada por una falsa indignación. «Fue él. Él me obligó, me engañó y me amenazó con publicar fotos y videos íntimos si no lo ayudaba. Yo no quería hacerle daño a la empresa, me coaccionó». Carmen, al oírlo, se aferró a esa mentira como a un salvavidas. Levantó la cabeza y, entre sollozos, preguntó, «¿Es verdad, Isabel? Dime que es verdad. ¿Te obligó?» Isabel asintió frenéticamente, las lágrimas surcando su rostro. «Sí, mamá, tenía tanto miedo. No me atrevía a decírselo a nadie. Me dijo que si no colaboraba, destruiría mi reputación». Terminó la frase llevándose una mano al pecho, con la respiración entrecortada, como una víctima al límite de sus fuerzas. Si no hubiera escuchado la conversación anterior, hasta yo habría dudado, pero Adrián, sentado en un rincón, la miró con desprecio y soltó una risa seca. «¿Todavía sigues con el teatro? Isabel, naciste para hacerte la víctima». Isabel se revolvió, gritando, «Cállate, tú me has arrastrado a esto». Adrián sonrió con suficiencia. «¿Yo? ¿Y quién me dio acceso a los documentos confidenciales? ¿Quién me abrió las puertas de contabilidad? ¿Quién me dijo que, si conseguía echar a tu hermanito y a su mujer, podría hacer lo que quisiera?» El silencio se apoderó de la sala. Isabel palideció, pero aún tuvo fuerzas para gritar. «Mientes». Adrián ya no necesitaba fingir. Se reclinó en la silla y, con una sonrisa gélida, sacó su móvil y reprodujo una grabación. La voz de Isabel resonó clara y nítida. «Tú actúas sin miedo. Con que consigas echar a Mateo y a su mujer, puedes hacer lo que quieras. Estoy harta de que la nuera lo controle todo». Carmen retrocedió un paso, con los ojos desorbitados. Arturo, inmóvil, temblaba mientras se aferraba a la mesa. Mateo no dijo nada, pero vi cómo apretaba la mandíbula con tanta fuerza que se le marcaron los músculos. Isabel, por su parte, parecía haber recibido una bofetada. Se abalanzó sobre Adrián para quitarle el móvil, pero la detuvieron. «Es un montaje. Lo ha editado para hundirme». Adrián guardó el teléfono. «Si es un montaje o no, ya lo comprobarán los expertos. Pero, ¿de verdad creéis que la empresa tiene salvación?». Dicho esto, cogió un maletín del suelo, sacó un fajo de papeles y los lanzó sobre la mesa. Los documentos se deslizaron hasta quedar frente a Arturo. Yo, que estaba más cerca, cogí uno. Con solo leer las primeras líneas,
Sentí que el corazón se me paraba. Eran los papeles de la hipoteca. No solo del taller y los almacenes, sino también de la casa familiar donde vivían Arturo y Carmen. Todo había sido puesto como garantía del préstamo. Y la persona que había firmado la autorización y el compromiso de aportar bienes adicionales era, sin lugar a dudas, Isabel. Le pasé los papeles a Mateo. Su rostro se quedó sin color. Arturo se los arrebató de las manos, pasando las páginas con una respiración cada vez más agitada. De repente un sonido seco y violento resonó en la sala. Arturo había abofeteado a Isabel con tal fuerza que ella se tambaleó y cayó contra una silla. Él rugió. «Estás loca. ¿Con qué derecho has hipotecado el taller, los almacenes y hasta nuestra casa?» Isabel se llevó una mano a la cara, pero esta vez no lloró. Sus ojos, inyectados en sangre, reflejaban una mezcla de miedo y rabia. Le gritó a su padre: «Lo hice por esta empresa. No como tú, que se lo entregaste todo a Mateo y a la nuera». Mateo se quedó paralizado. Era su hermana, la misma a la que había protegido desde niño. Y ahora, ella le lanzaba esas palabras como puñales. Carmen se acercó a Isabel, suplicando entre sollozos: «Isabel, hija, ¿qué nos queda ahora? ¿Por qué has hecho esto?» Pero Isabel la apartó, con el pelo revuelto y una mirada enloquecida. Señaló a su madre. «Todo es por tu culpa. Siempre me decías que esta empresa tenía que ser mía, que yo era la hija de verdad, la que se lo merecía todo. ¿Por qué lloras ahora? ¿Acaso no los odiabas tú también? ¿No querías echarlos?» Carmen abrió la boca, pero no pudo decir nada. Las palabras de su hija eran como cuchillos que se volvían contra quien los había afilado. En medio de la tensión, Adrián soltó una carcajada. No fue una risa fuerte, sino un sonido frío y venenoso. «La familia es lo más ridículo que he visto nunca. Yo, que soy un extraño, apenas he tenido que mover un dedo. Ya os estabais devorando entre vosotros». Miró a Arturo con burla. «¿Sabes por qué elegí a tu familia? Porque sois todos unos ingenuos. Ambiciosos, orgullosos y convencidos de que sois los más listos». Mateo se abalanzó sobre él, con el puño en alto. Grité su nombre, y los agentes lo detuvieron justo a tiempo. Adrián, a pesar de tener el cuello de la camisa arrugado, siguió sonriendo. Le susurró, pero con la suficiente claridad para que todos lo oyeran: «Pégame. Un solo golpe, y mañana tendré otro motivo para denunciarte». Mateo respiraba con dificultad, con la rabia contenida. Me acerqué y le cogí del brazo para que retrocediera. No merecía la pena. Observé la escena. Arturo, derrumbado. Carmen, llorando sin consuelo. Isabel, en el suelo, temblando de rabia. Y Adrián, con su sonrisa arrogante. Por primera vez, veía cómo una familia se autodestruía. No hacía falta un enemigo brillante. Bastaba con la codicia, el favoritismo y el orgullo para que todo se pudriera desde dentro. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Arturo. El timbre fue un sonido estridente en medio del silencio. Contestó, temblando. Unos segundos después, su rostro se descompuso. Era el banco, informándole de que la cuenta de Maderas Torres había sido bloqueada de forma preventiva por transacciones sospechosas. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Arturo se quedó de pie, inmóvil, y de repente pareció envejecer 10 años. En un instante, mientras el sonido del teléfono aún resonaba, mi suegro se llevó una mano al pecho. Al principio pensé que era solo el shock, pero su rostro se puso pálido, sus labios temblaban y su respiración se volvió entrecortada. Intentó agarrarse a la mesa, pero sus manos resbalaron y se desplomó en medio de la sala. «¡Arturo!», gritó Carmen, un lamento que helaba la sangre. La sala se sumió en el caos. Isabel, que estaba en el suelo, se levantó de un salto y corrió hacia su padre. Su rabia se transformó en pánico. Llorando, intentó llamar a una ambulancia, pero sus manos temblaban tanto que se equivocaba de número una y otra vez. «Papá, no me asustes. Abre los ojos, por favor». Mateo fue el primero en llegar a su lado. A pesar de todo el dolor, su instinto de hijo se impuso. Se arrodilló, le aflojó el cuello de la camisa y le dijo con urgencia: «Papá, ¿me oyes? Respira despacio. Mírame». Yo llamé a emergencias mientras le pedía a Luis que asegurara la escena y los documentos. Todo sucedió tan rápido que lo que había sido un enfrentamiento se convirtió en una lucha por la vida. Adrián, retenido en un rincón, no se cayó. Viendo a Arturo en el suelo, soltó una risa cruel. «No se va a morir tan fácil. El que da más pena aquí es Mateo». Esa frase nos dejó a todos helados. Mateo giró la cabeza. Su mirada era como un puñal. «¿Qué has dicho?». Adrián sonrió y miró a Arturo. «¿No se lo has contado?». Arturo, con el rostro pálido, intentó hablar.
Un sonido ronco salió de su garganta. «Cállate». Pero Adrián, disfrutando del momento, continuó lentamente. «Mateo no es tu hijo biológico». El aire se esfumó de la sala. Oí a Carmen jadear y retroceder, chocando contra una silla. Isabel, que seguía llorando, se quedó en silencio, mirando a su madre con los ojos desorbitados. Mateo se quedó inmóvil unos segundos y luego soltó una risa seca, amarga, incrédula. ¿Te crees que por decir esa estupidez te voy a creer? Adrián inclinó la cabeza. Su expresión era gélida. Si no me crees, pregúntale a tu madre. Todas las miradas se clavaron en Carmen. Yo también la miré. La mujer que hacía un momento lloraba por su marido estaba ahora petrificada. Sus labios temblaban, sus manos se retorcían. No gritó, no lo negó, no se atrevió a mirar a Mateo. Su silencio fue la respuesta más cruel. Mateo retrocedió un paso, su rostro descompuesto. Le cogí la mano, pero estaba helada. Miró a su madre, su voz era un susurro ronco. «Mamá, ¿es verdad?» Carmen se cubrió el rostro y rompió a llorar. Pero no era el mismo llanto de antes. No era pánico por perder su patrimonio, ni dolor por la traición de su hija. Era el llanto de alguien cuyo secreto, enterrado durante décadas, acababa de salir a la luz. La ambulancia llegó rápidamente. Mientras subían a Arturo a la camilla, él, medio consciente, intentó agarrar la mano de Mateo. Sus ojos estaban enrojecidos. Sus labios se movían sin emitir sonido. Mateo se inclinó, pero su padre solo pudo jadear, mientras una lágrima se deslizaba por su sien. Esa imagen me encogió el corazón. Hay lazos que, sean de sangre o no, 30 años de vida en común no pueden romperse tan fácilmente. Seguimos a la ambulancia al hospital. Durante el trayecto, nadie habló. Carmen iba en el asiento de atrás, con el rostro cubierto, sus hombros sacudidos por los sollozos. Isabel se fue en otro coche con Luis y las autoridades para continuar con las diligencias. En el pasillo de urgencias, Mateo se enfrentó a su madre. La luz blanca del hospital acentuaba su agotamiento y su dolor. Le preguntó en voz baja: «Entonces, ¿quién es mi padre biológico?» Carmen, llorando, apenas podía sostenerse en pie. Se apoyó en la pared, negando con la cabeza una y otra vez, hasta que finalmente pudo hablar. «Lo siento, Mateo. Te lo he ocultado durante más de 30 años». Sus palabras resonaron en el pasillo silencioso. Antes de casarse con Arturo, había estado enamorada de otro hombre. Planeaban casarse, pero sus familias se opusieron. Poco después, él murió en un accidente, justo cuando ella descubrió que estaba embarazada. Desesperada y con el honor de su familia en juego, Arturo, que estaba enamorado de ella, se ofreció a casarse. Él sabía que el hijo no era suyo, pero aceptó para salvar las apariencias y para que el niño tuviera un padre. Mateo escuchó la historia en silencio. Miró hacia la puerta de urgencias, donde estaba el hombre que lo había criado, y luego a su madre. «¿Y por qué me hiciste vivir como si fuera una carga? ¿Por qué siempre defendiste a Isabel mientras yo tenía que aguantarlo todo?» Carmen lloró aún más fuerte, incapaz de responder. Quizás porque ella misma sabía que, con su favoritismo, había herido al hijo al que creía estar protegiendo de su pasado. Me acerqué a Mateo, sin saber qué decir. Un hombre que acababa de perder la fe en su hermana, de ver a su madre derrumbarse y de descubrir que el padre al que más respetaba no compartía su sangre. Pero lo más doloroso no era la sangre. Era que esa misma familia lo había echado, lo había acusado, lo había humillado, mientras que el hombre que no era su padre biológico era el que, desde una camilla, intentaba aferrarse a su mano hasta el final. Mateo se sentó en un banco del pasillo, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas. Me senté a su lado y le puse una mano en el hombro. Después de un largo rato, dijo, su voz casi inaudible: «Alba, ya no sé quién soy en esa casa». Sentí un nudo en la garganta. Solo pude apretarle la mano con fuerza. Esa noche, me di cuenta de que mi familia política no solo estaba al borde de perder una empresa, estaban perdiendo la confianza, el honor y las apariencias que tanto se habían esforzado en mantener. Y lo más aterrador es que los secretos, cuando salen a la luz después de tanto tiempo, no solo hieren a una persona, arrastran a toda la familia al abismo. A la mañana siguiente, con Arturo aún en cuidados intensivos, el pasillo del hospital se convirtió en un nuevo campo de batalla. La policía continuaba con las diligencias. Isabel estaba sentada en un rincón, encogida, con el pelo revuelto y el rostro pálido. Pero cuando vio pasar a Adrián, escoltado por 2 agentes, se levantó de un salto, como si le hubieran tocado un nervio. Se abalanzó sobre él, arañándole el cuello y la cara. «Me dijiste que me querías. Me prometiste que cogeríamos el dinero y nos casaríamos».
que me sacarías de esta casa. Sus gritos resonaron en el pasillo, atrayendo las miradas de todos. Adrián, a pesar de estar sujeto, la miró con un desprecio cruel. Soltó una carcajada fría. ¿De verdad creíste que me iba a enamorar de una mujer que vende a su propia familia por dinero? Isabel se quedó paralizada, como si le hubieran echado un cubo de agua hirviendo. Unos segundos después, perdió el control. Agarró una silla de plástico y la levantó, dispuesta a estrellársela encima, gritando hasta quedarse sin voz. «Desgraciado, te mato, te mato». La seguridad del hospital y los agentes tuvieron que reducirla. La silla cayó al suelo con un estruendo. Carmen, que salía del despacho del médico, casi se desmaya al ver la escena. Corrió a abrazar a su hija, llorando y suplicando: «Hija, cálmate, no cometas otra locura». Pero Isabel se revolvía, como si no reconociera a su madre, señalando a Adrián con el maquillaje corrido por las lágrimas. «¿Lo ves, mamá? Me engañó. Me dijo que me quería, que con dinero no tendría que vivir comparándome siempre con Mateo». Esa frase dejó a Mateo, que estaba a mi lado, en silencio. Vi cómo apretaba los puños. Isabel, incluso en ese momento, no entendía su error. No le dolía haber arruinado a su padre, a su hermano y a la empresa. Le dolía que el hombre en el que había confiado la hubiera rechazado. Hay gente que, incluso cayendo al abismo, solo ve sus propias heridas. Esa tarde, Luis nos informó de que la investigación había destapado un fraude masivo. Cerca de 2 millones de euros habían sido desviados de Maderas Torres a través de facturas falsas, pagos a empresas fantasma y comisiones inexistentes. Parte del dinero ya había sido transferido al extranjero, pero lo más grave era que muchos de los documentos llevaban la firma real de Isabel. No eran falsificaciones. Ella había firmado, había autorizado cada paso. Adrián era el cerebro, pero Isabel había sido la ejecutora. Con esas pruebas ya no era una víctima, era una cómplice. Esa noche, Carmen estaba destrozada. La mujer que me había insultado y nos había echado de su casa, ahora estaba hundida en una silla del hospital, con las canas visibles y sin rastro de su habitual arrogancia. En pocos días, había envejecido una década. Esa noche llovía a cántaros. Apenas habíamos llegado a nuestro apartamento cuando oímos unos golpes en la puerta. Eran golpes suaves pero insistentes, desesperados. Abrí y me quedé helada. Era Carmen, empapada, con el pelo pegado a la cara y los pies sucios. En cuanto me vio, en lugar de entrar, se arrodilló en el umbral. Me eché hacia atrás, horrorizada. «Mamá, ¿qué hace?». Juntó las manos, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro demacrado. «Alba, me equivoqué. Por favor, te lo suplico, salva a mi hija». Su voz se rompió. Me quedé paralizada. Frente a mí ya no estaba la mujer altiva, sino una madre desesperada. Mateo, detrás de mí, apretó los puños, temblando. Carmen lo miró. «Mateo, sé que os fallé, que fui una ciega, pero si Isabel va a la cárcel, no podré soportarlo». Mateo la observó durante un largo rato. Su mirada ya no era de ira, sino de un cansancio profundo. Le preguntó, con voz gélida: «¿Cuando nos echaste, pensaste si nosotros podríamos soportarlo?». Carmen se quedó sin palabras, como si la hubieran apuñalado. Mateo continuó: «Cuando llamaste a mi mujer desagradecida, cuando creíste a Isabel sin escucharnos, ¿pensaste en cómo quedaría la reputación de Alba si la acusaban de ladrona?». Carmen rompió a llorar golpeándose la cabeza contra el suelo mojado. «Me equivoqué, fui una ciega, corrí a levantarla. A pesar de todo, no podía permitir que se hiciera daño. La ayudé a entrar y le di una toalla. Pero mi mente era un caos. Sentada en una silla de nuestro pequeño apartamento, no paraba de repetir: «Salva a Isabel. Eres inteligente. Conoces la empresa. Di una palabra por ella. Solo fue una imprudencia. Ese hombre la engañó». La miré, con un nudo en la garganta. Incluso ahora, llamaba al crimen de su hija una imprudencia. Dije lentamente: «Mamá, yo no tengo el poder de salvarla». Ella firmó los papeles, transfirió el dinero y nos calumnió. Ahora, es la justicia la que debe decidir. Carmen me miró, incrédula. «¿Entonces no me vas a ayudar?». Guardé silencio y luego respondí: «No echaré más leña al fuego, pero tampoco voy a mentir para protegerla». La habitación quedó en silencio, solo roto por el sonido de la lluvia. Carmen lloró, y Mateo se dio la vuelta, sus hombros temblando ligeramente. Supe que en ese momento, el último resquicio de orgullo de mi suegra se había roto. La mujer que creía que todo se arreglaba con lágrimas y órdenes, por fin entendía que hay consecuencias que no se pueden suplicar y heridas que, aunque el culpable se arrodille, no se borran tan fácilmente. 2 días después, el hospital nos informó de que Arturo había superado la fase crítica.
Estaba vivo, pero su salud había quedado muy mermada. Tenía la mitad izquierda del cuerpo debilitada y le costaba hablar. Esa tarde, nos pidió que fuéramos a verlo. Al entrar en la habitación, el olor a desinfectante y el pitido monótono de las máquinas creaban una atmósfera desoladora. Arturo yacía en la cama, mucho más delgado. Al ver a Mateo, lo miró durante un largo rato, sus ojos llenos de arrepentimiento y un profundo afecto que nunca antes había expresado. Le hizo una seña para que se acercara. Arturo le cogió la mano, que estaba fría y débil. Dijo lentamente, con voz ronca: «Aunque no lleves mi sangre, eres el único al que siempre he considerado mi hijo». Mateo giró la cabeza, sus ojos enrojecidos. Arturo me indicó que abriera el cajón de la mesilla. Dentro había un sobre grande a nombre de Mateo. Se lo entregué, y él se lo tendió a mi marido. «Ábrelo, hijo». Dentro había un testamento, documentos de acciones y varios poderes notariales firmados antes de que estallara la crisis. Al leerlos, mi corazón se aceleró. Arturo había transferido en secreto la mayor parte de las acciones de Maderas Torres a nombre de Mateo. Lo había hecho antes de que todo saliera a la luz, sospechando ya de Adrián. Había intentado proteger la empresa, pero su plan llegó demasiado tarde. Arturo suspiró. Pensé que podría arreglarlo todo en silencio. Tenía miedo de hacer un escándalo, de herir a tu madre, de avergonzar a tu hermana. Creí que tenía tiempo. Hizo una pausa, su voz quebrada. No me di cuenta de que mi silencio os estaba dejando a vosotros dos a la intemperie. Os pido perdón por no haberos protegido. El día que os echamos sabía que algo no cuadraba en esos papeles. Pero fui un cobarde. Tenía miedo de enfrentarme a la verdad, que mi propia hija era capaz de hacer algo así. Al oír esas palabras, Mateo rompió a llorar. Fue la primera vez que lo vi derrumbarse. No lloró cuando lo despidieron, ni cuando su madre lo insultó, ni siquiera cuando supo la verdad sobre su origen. Pero ante la disculpa tardía del hombre que lo había criado, no pudo más, dijo entre sollozos. Creí que nunca me habíais considerado de la familia. Arturo negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus sienes. No, hijo. Tú eres el que ha mantenido esta familia unida durante años. Soportaste a tu hermana, a tu madre, e incluso a mí. Y Alba salvó la empresa cuando estaba en su peor momento. Y al final a quienes más he herido ha sido a vosotros. Me quedé a su lado, con la garganta apretada. Hay disculpas que, aunque lleguen tarde, devuelven algo de justicia a quien ha sido tratado injustamente. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Isabel, que acababa de recibir la notificación de que sería procesada como cómplice. Se arrojó sobre la cama, aferrándose a las sábanas. «Papá, sálvame. Soy tu hija de verdad. No puedes abandonarme». Arturo la miró durante un largo rato, sus ojos llenos de dolor y decepción. Luego, cerró los ojos y giró la cabeza. Isabel se quedó paralizada. «¿De verdad no me vas a salvar?» Arturo abrió los ojos, y con una voz débil pero firme, dijo su última frase. «Precisamente porque eres mi hija de verdad, es por lo que más me duele». La sala quedó en un silencio sepulcral. Isabel se desplomó en el suelo, riendo y llorando como si hubiera perdido la razón. Afuera, el sonido de una sirena atravesó la tarde gris. Y yo, junto a mi marido, comprendí que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con una familia rota, que nunca volverá a ser la misma. 6 meses después, la justicia dictó sentencia. Adrián fue condenado a varios años de prisión por estafa, apropiación indebida y espionaje industrial. Isabel también fue condenada como cómplice. El día del juicio, estaba mucho más delgada, su rostro demacrado. En su última palabra, lloró y repitió que se había equivocado, que la codicia la había cegado. El escándalo hundió la reputación de Maderas Torres. La empresa no quebró, pero quedó reducida a una sombra de lo que fue. Carmen apenas salía de casa, atormentada por la culpa y la vergüenza. Arturo, muy debilitado, le pidió a Mateo en varias ocasiones que volviera a hacerse cargo de la empresa. Un día Mateo fue a visitarlo. Cuando volvió me contó lo que habían hablado. «Mi padre me ha dicho que me lo entrega todo, sin condiciones». Mateo guardó silencio y luego añadió: «Le he dicho que puedo salvar la empresa, pero no la forma en que nos tratamos unos a otros». Arturo, al oírlo, lloró, pero no insistió más. Mientras tanto, nuestro pequeño taller empezó a crecer. Al principio, con encargos pequeños, pero pronto, antiguos clientes empezaron a buscarnos. Decían que confiaban en la habilidad de Mateo y en mi forma de trabajar. No compramos una marca, compramos la confianza en quienes están detrás del producto, nos dijo uno de ellos. Nuestra vida no se hizo lujosa de la noche a la mañana. Seguíamos trabajando duro, pero ahora lo hacíamos para nosotros, sin miradas de desconfianza, sin cenas amargas,
sin la sensación de que, por mucho que nos esforzáramos, siempre seríamos los de fuera. Una tarde a final de año mi teléfono sonó. Era Carmen. Después de un largo silencio, su voz, rota y cansada, dijo: Alba, lo siento. Solo 3 palabras, pero en ellas escuché el arrepentimiento de toda una vida. Guardé silencio un momento y luego respondí con calma: Ya no estoy enfadada, mamá, pero hay cosas que, una vez rotas, no se pueden arreglar. Al otro lado, solo se oyeron sus sollozos. Colgué, sintiendo una extraña paz. Miré por la ventana. Mateo estaba jugando con nuestro hijo pequeño en el jardín. El niño reía a carcajadas mientras su padre lo lanzaba al aire. Mateo se giró, me miró y me dedicó una sonrisa serena. Era la primera vez que lo veía sonreír así, libre de cargas, sin tener que demostrarle nada a nadie. Comprendí que hay lugares que llamamos hogar, pero que nos obligan a vivir sometidos, y que a veces, que te echen no es perderlo todo, sino la oportunidad de recuperar tu propia vida. Aquel año, mi cuñada nos echó de la empresa familiar. Todos pensaron que habíamos perdido, pero al final, ese portazo fue lo que nos salvó.